Muy bien, el título del sermón es La luz vence a las tinieblas. Y quiero decirles que este sermón es un poco difícil porque por lo menos para mí, mientras lo preparaba, llegó a ser abrumador. Y espero poder compartir los conceptos de una manera clara, pero por sobre todo es el Espíritu Santo el que va a tener que aplicar a cada uno, a la realidad de cada uno, lo que yo quiero describir, porque lo que voy a describir, las palabras humanas no alcanzan para hacerlo. Y por eso, si me permiten, no es porque no crea en la oración de Ángelo, pero voy a orar nuevamente antes de comenzar a compartir con ustedes la palabra. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento vamos a hablar sobre ti. ¿Y quién puede hacerlo con certeza? ¿Quién puede hacerlo con precisión, mejor dicho? Sí, con certeza, pero ¿cómo podemos describirte, Señor? ¿Cómo podemos entender lo que tú quieres vivir con nosotros? Y por eso, Señor, en este momento te pido que descienda tu Santo Espíritu, porque aquí está tu pueblo. Somos un grupo de personas necesitadas. Y que tu Santo Espíritu aplique el mensaje a la necesidad de cada uno. Y tú te reveles a nosotros en esta mañana y salgamos de aquí llenos de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por contestarnos, porque es tu voluntad y porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, el título del sermón es La luz vence a las tinieblas. Pero este sermón podría tener varios títulos. Otro título que podría tener el sermón es Jesús no puede ser derrotado. Si tú estás con Jesús, Jesús no puede ser derrotado, y al estar tú con Jesús, tú no puedes ser derrotado. Y eso es algo que debemos creer. Jesús es victorioso. Con Jesús no podemos pensar en fracaso. Con Jesús el problema que nosotros tenemos es un problema chico al lado de Jesús, si es que nosotros estamos dispuestos a que Él esté en el control de nuestra vida. Y por eso la luz vence a las tinieblas. Y esto lo saco de un versículo que está en Juan capítulo 1, versículo 5, que dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. O sea que las tinieblas no pueden con la luz. Y cuando se refiere a la luz, Juan se está refiriendo ¿a quién? A Jesús. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron, no la pueden vencer. Jesús no puede ser derrotado. Ahora, supónganse que ustedes tienen una vela. Ponemos una vela acá y a pesar de que esto no se puede hacer, físicamente no es algo que se puede hacer, supónganse que agarramos un balde y en ese balde lo llenamos de tinieblas. Y a ese balde lleno de tinieblas lo tiramos encima de la vela. ¿Qué pasa con la vela? ¿Se ve menos o se ve más? Se ve más, porque las tinieblas no pueden con la luz. Cuando yo tiro tinieblas en la luz se hace más poderosa todavía. Y si yo le tiro un balde de luz a la vela, la luz de la vela se fusiona con la luz que le estoy tirando y la luz se hace más resplandeciente todavía. Pero vuelvo a repetir, cuando nosotros tiramos tinieblas sobre la luz resplandece más. Las tinieblas no pueden con la luz. Y si tú estás con la luz y las tinieblas te acechan, cuando las tinieblas quieran venir sobre ti, tu luz va a resplandecer más. No es tu luz propia, es la luz de Jesús. Y por eso con Jesús tú no puedes ser derrotado. Yo no sé cuál es el problema que tienes. Yo no sé cuál es la amenaza que tú estás teniendo en tu vida. Pero con Jesús hay victoria. Con Jesús no puedes ser derrotado. Es más, puede parecer que cuando caen las tinieblas parece que van a vencer, pero justamente la Biblia dice que todo lo que nos sucede cuando estamos en Cristo, Dios lo transforma ¿en qué? En bendición. O sea que tú no puedes ser derrotado. Nosotros no podemos ser derrotados. Ahora, ¿por qué hay gente derrotada? Porque si bien no podemos ser derrotados, sí muchas veces nos sentimos derrotados, ¿verdad? Y es porque no entendemos esta dinámica. Y yo quiero hablarles de algo que tiene que ver con este símbolo. ¿Cómo se llama este símbolo? ¿Cómo le decimos a este símbolo? El yin y el yang.
Y el yin y el yang, ¿qué es lo que describen? Lo que describe el yin y el yang, describen al mal y al bien. Y el yin y el yang en el concepto chino, ellos dicen que el bien y el mal están al mismo nivel. Esto es lo que dice este principio. Dice, el bien y el mal son complementarios, interconectados e interdependientes, que pueden hacerse surgir unos a otros en la medida que se interrelacionan entre sí. El bien y el mal dice que son interdependientes, o sea que el mal y el bien están al mismo nivel. ¿Es esto un concepto bíblico? No. Pero sin embargo es el concepto que nosotros muchas veces manejamos. Y nosotros muchas veces al poner al bien a la misma altura del mal o al mal a la misma altura del bien, comenzamos a temer al mal. Y quiero decirles que un hijo de Dios no puede tener miedo al mal. No puede tener miedo porque el bien es infinitamente mayor que el mal. O sea, la luz es más poderosa que las tinieblas y las tinieblas no pueden con la luz. No es como dicen los chinos, no es como dice la sociedad. ¿Cuál es el concepto bíblico del bien y el mal? Y yo generalmente ustedes me han escuchado, ya lo prediqué esto, pero yo comparo al bien con una manzana madura, una manzana deliciosa. Esto es el bien. En el concepto bíblico, ¿qué sería el mal? El mal en el concepto bíblico sería una manzana podrida. En el concepto bíblico, el mal no está a la altura del bien, sino que el mal es un deterioro del bien. No sé si me explico. O sea, no es que el mal es una creación de la nada que surge a la misma altura del bien, sino que el mal es el deterioro del bien. O sea que el mal nunca puede con el bien porque siempre el bien es más grande que el mal. Satanás es el deterioro del bien. No es un ser que se inventó poderoso, sino que es el deterioro del bien. Por lo tanto, Satanás no puede con Dios. Satanás puede con nosotros porque somos pecadores, pero si nosotros estamos con Dios, Satanás no puede con aquel que está con Dios. Y nosotros debemos creer eso. El gran problema, ¿por qué hay gente derrotada? Hay gente derrotada porque cree que el bien y el mal están equilibrados. Hay gente derrotada porque tiene miedo de la gente que está en el mal y se acerca con miedo a esa gente y ese miedo hace que vivan una realidad que no existe, porque las tinieblas no pueden con la luz. Fíjense esta cita. Los que están en Cristo no necesitan temer el poder de los hombres ni en la enemistad ¿de quién? De Satanás. Si estás con Cristo, tú no puedes creer. O sea, te están haciendo guerra. Tú tienes la victoria. Que te hagan toda la guerra que quieran, porque en Cristo tú eres invencible. Y por eso no debemos tener miedo. No debemos tener miedo a aquel que te está persiguiendo. La Biblia dice que siempre que quieras ser piadoso en Cristo Jesús, padecerás persecución. No debes tener miedo. Si tú estás en Cristo, eres invencible. Pero no debes tener miedo de los hombres solamente, sino que no debes tener miedo ¿de quién? De Satanás. Porque Satanás no es nadie delante de Dios. El gran problema es que cuando estamos lejos de Dios, entonces sí Satanás nos puede pisotear. Porque sí, Él es más grande que nosotros. Pero no podemos tener miedo de Satanás. Cuando nosotros tenemos miedo de Satanás, terminamos rayando en la blasfemia. Porque entonces nuestra experiencia cristiana es ficticia. Simplemente tenemos a Dios en nuestra boca, pero no tenemos a Dios en nuestro lado. Y si tenemos a Dios en nuestro lado, las tinieblas no pueden con la luz. Ahora, ¿qué provocó el pecado en nosotros? ¿Qué fue lo que provocó el pecado en nosotros? Y esto es la principal, y ya lo venimos esto hablando hace mucho tiempo, la principal consecuencia del pecado fue que el pecado distorsionó nuestra percepción de la realidad. El pecado distorsionó nuestra percepción de la realidad.
Y especialmente el pecado distorsionó nuestra percepción ¿de quién? De Dios. El pecado nos hizo sentir que Dios está al mismo nivel de Satanás o es un poquito más poderoso que Satanás. No. Satanás no tiene nada que hacer con Dios y por eso tú no puedes tener miedo a nadie si es que estás con Dios. Y por eso los que, digamos, desarrollaban este concepto en su cabeza, no le tenían miedo como David, no le tenían miedo a un león, no le tenían miedo a un oso, no le tenían miedo al gigante Goliat. Pero no era porque ellos eran valientes, sino porque ellos comenzaron a conocer a Dios como realmente es. Y al conocer a Dios como realmente es, el pecado se va alejando y entonces nuestra visión de Dios va cambiando y vemos a Dios en la realidad de Él mismo. Nuestros sentimientos crean realidades internas que no necesariamente están conectados con las realidades externas. Y eso es lo que ha hecho el pecado. Confundió nuestros sentimientos. Y nosotros muchas veces sentimos cosas que realmente no están conectados con la realidad. Que no están conectadas con la realidad. Vamos a probarlo. Claro, eso tenía que sonar más fuerte. No lo pudimos practicar demasiado. Pero si eso hubiera sonado más fuerte, quizás porque no tenía el volumen del micrófono, ustedes se hubieran asustado. Y en su cabeza, ustedes hubieran creado una realidad diferente a lo que estaba sucediendo. ¿Qué hubieran pensado en su cabeza? Que era una bomba. Estamos bombardeados ahora con las cosas que han sucedido en la semana y entonces muchos hubieran pensado, si hubiera salido fuerte, pero quiero decirles que fueron mis hijos que reventaron una bolsa de papel, que ustedes enseguida hubieran pensado un montón de cosas que no tenían que ver con la realidad. Hasta que yo les diga la realidad, ustedes no hubieran tenido tranquilidad. ¿Por qué? Porque los sentimientos hubieran creado una realidad interna que no estaba conectada con la realidad externa. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado nos engaña y crea realidades internas que no están conectadas con las realidades externas. Y eso nos hace tener miedo y entonces avanzamos en la vida pensando que no vamos a poder solucionar este problema. Pensamos que esta enfermedad nos va a vencer. Pensamos que no vamos a poder pagar lo que tenemos que pagar. Pensamos que nos vamos a morir. Y alguien puede decir, pero entonces si yo pienso que como Dios es, nunca me va a pasar nada, nunca me voy a enfermar. No. La diferencia es que si tú piensas como Dios realmente es, nunca vas a ser vencido. Puede ser que te mueras por una enfermedad, pero tú no vas a ser vencido por la enfermedad. Puede ser que tengas problemas en tu casa, pero tú no vas a ser vencido por esos problemas. Puede ser que haya una situación en tu vida que tú no la entiendas, pero tú no vas a ser vencido o vencida por esa falta de comprensión que tienes de la vida, porque tú estás con Dios. Tú estás con la luz. Y las tinieblas no pueden vencer a la luz. Ahora, ¿quién es Dios? ¿Y quiénes somos nosotros? Y lo que ahora voy a presentarles es abrumador. Es abrumador. Porque cuando tenemos una dimensión de lo que es Dios, tenemos una dimensión de lo que somos nosotros. Y cuando tenemos esas dimensiones que se aproximan a la realidad, nos sentimos abrumados. Y por eso, ahora quisiera que presten atención a esto. Esta es la Tierra. Por favor. Presten atención. Este es el vecindario donde vives, el sistema solar. Así es la distancia a escala entre la Tierra y la Luna. Dentro de esa distancia caben todos los planetas de nuestro sistema solar, todos juntos y acomodados. Esa pequeña mancha verde es América del Norte en Júpiter. Y este es el tamaño de la Tierra en comparación con Saturno. Entre nuestros planetas hay un montón de cometas. Acabamos de aterrizar en uno de ellos. Esto es cómo se vería uno de esos cometas en comparación a la ciudad de Los Ángeles.
Solo recuerda, tú estás aquí. Aquí estás tú visto desde la luna. Aquí desde Marte. Aquí justo detrás de los anillos de Saturno. Y aquí desde el borde del sistema solar. Parafraseando a Carl Sagan, todo el mundo y todo lo que siempre has conocido existe en una pequeña mota de polvo. Aquí está el tamaño de la Tierra en comparación con el tamaño de nuestro Sol. Y aquí está ese mismo Sol desde la superficie de Marte. Como una vez pensó Carl Sagan, hay más estrellas en el espacio que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Lo que significa que hay otros soles mucho más grandes que nuestro Sol. Basta con mirar lo pequeño e insignificante que es nuestro Rey Sol. BY Canis Majoris es 1.000 millones de veces más grande que nuestro Sol. Sin embargo, ninguno de esos soles se compara con el tamaño de nuestra galaxia. De hecho, si encoges al Sol hasta el tamaño microscópico de un glóbulo blanco y encoges a la Vía Láctea usando la misma escala, la Vía Láctea sería del tamaño de los Estados Unidos. Eso es debido a que la Vía Láctea es enorme. Aquí es donde estás, justo ahí adentro. Todas las estrellas que has visto en la noche se encuentran justo dentro de ese círculo amarillo. Todas. Pero incluso nuestra galaxia es pequeña en comparación con otras. Aquí está la Vía Láctea en comparación con IC 1011, 350 millones de años luz de la Tierra. Solo piensa en todo lo que pudiera estar allí dentro. En solo esta imagen tomada por el telescopio Hubble hay miles y miles de galaxias, cada una con millones de estrellas, cada una con sus propios planetas. Y hay que tener esto en mente. Esa es una imagen de una parte muy pequeña del universo. Es solo una fracción insignificante del cielo nocturno. Y ya sabes, es bastante seguro asumir que hay algunos agujeros negros por ahí. Aquí está el tamaño de un agujero negro en comparación con la órbita de la Tierra. Solo recuerda, esta es tu casa. Tu vida es un milagro. Esto es lo que sucede cuando te alejas del hogar, hacia tu sistema solar. Y esto es lo que sucede cuando te alejas más. Y más. Y aún más. Solo un poco más lejos. Casi allí. Y aquí está todo el universo observable. Y aquí está tu lugar en él. Solo una pequeña hormiga diminuta en un tarro gigantesco. El universo. Yo no sé ustedes, pero a mí me resulta abrumador esto. ¿Quién es Dios que creó todo eso? ¿Y quiénes somos nosotros? Y esto suena tan increíble que al final nos hace sentir que no somos nada, pero a la vez, ¿cómo algo más pequeño que un microbio puede tener la inteligencia o la estupidez que nosotros tenemos? Pero de la inteligencia hablemos. Somos seres que piensan,
seres que tienen conciencia. Y miré muchos videos, me hubiera gustado traer más, pero muchos videos para ver esta dimensión de la grandeza del universo. Y en esos videos pude ver que había personas que eran ateas por lo que decían, sin embargo todos llevaban a la misma conclusión: el ser humano es un milagro. Hasta el ateo dice que el ser humano es un milagro. ¿Un milagro de qué? ¿De la casualidad? Pero somos un microbio en medio de ese universo que, si viajamos a 13.000 por 13.000 billones de años a la velocidad de la luz, llegamos recién a los límites del universo, y ahora los científicos hablan de el multiverso. O sea, ahora empiezan a sospechar que hay más universos, que no hay solamente este universo, sino que hay más. Así como nosotros vimos las estrellas que parecían estrellas, que eran todas galaxias. Era una red de galaxias. En cada galaxia se dice que hay más de 6.000 millones de planetas que podrían ser habitados. En una galaxia nomás. Y entonces ahora se empiezan a dar cuenta los científicos o los astrónomos que puede haber otros universos. Y que quizás no somos el único universo. Y en esa grandeza estamos nosotros. Ahora, si esa grandeza realmente la creó Dios, Dios es increíble. Dios es increíble. ¿Y saben qué? Porque Dios es increíble, por eso creo. Porque si no fuera creíble, yo sería Dios. Pero como yo sé que no soy Dios, Dios tiene que ser algo que yo no entienda, algo que trascienda mi persona, algo que trascienda mi mente. Y porque Dios es increíble, yo por eso creo. Ahora, es impresionante, este Dios que creó todo esto, este Dios que creó el universo que tiene 13.000 millones de distancia, 13.000 millones de años luz, o billones de años luz. Quiero decirles algo también, que ahora lo que nosotros vemos a la noche, las estrellas que ustedes ven a la noche, posiblemente ya no existan. O sea, lo que nosotros vemos a la noche es una luz que salió hace millones de años de esas estrellas, y hoy nosotros las vemos, pero ya posiblemente esas estrellas no existan. Por lo tanto, lo que llega a nosotros hoy no es la realidad de hoy de donde salió. Esto llega al límite de mi entendimiento. Sí, es tremendo. Ahora, el Dios del universo, teóricamente, es el creador de todo eso. Ahora, ¿podremos entonces pensar que las tinieblas pueden vencer a la luz? ¿Podemos pensar que nuestros problemas nos pueden vencer? ¿Por qué nos abruman nuestros problemas? ¿Y saben por qué te abruman y me abruman a mí? Por el hecho de que nuestros ojos están nublados con respecto a la realidad. Y como nuestros ojos están nublados con respecto a la realidad, nos cuesta creer. Ahora, ese Dios maravilloso, ¿cómo se revela a nosotros? Ese Dios omnipotente, ese Dios que creó el universo, ese Dios que creó las galaxias, ese Dios que creó los soles, ¿cómo se revela a nosotros ese Dios? Esto es increíble. ¿Cómo se revela a nosotros? Se revela en Jesús. Se hace microbio como nosotros, y más chico que microbio. Y en Jesús se revela la plenitud de la divinidad.
Si lo otro era increíble, la historia de Jesús es más increíble aún. Y porque la historia de Jesús es increíble, por eso creo. Y alguien puede decir, pero no, pastor, pero se da cuenta que Joel, no me da la cabeza. O sea, esto no es lógico. O sea, puede ser lógico, pero no lo podemos entender. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú puedes entenderte a ti? ¿Tú puedes entenderte a ti? Yo no sé si quizás yo soy una persona media loca, pero muchas veces yo pienso, claro, soy argentino y pienso en mí. Muchas veces pienso en mí y digo, soy increíble. Pero no es que soy increíble por lo bueno que soy, sino que somos increíbles. ¿Dónde estábamos antes de nacer? En ningún lado, y ahora somos. Ahora, el hecho de que seamos increíbles, ¿es por eso que nos vamos a negar? Yo puedo decir, como yo soy increíble, entonces no creo en mí. No, yo no puedo negar aquello que no puedo explicar, pero lo puedo experimentar. Y por eso la razón para poder entender lo increíble, o mejor dicho, la manera o la forma de entender lo increíble es experimentando. Y si no experimento, la mente no es suficiente para relacionarme con algo que es increíble. Nosotros tenemos una perrita ahora. Y muchas veces cuando veo la perra digo, esto es increíble. Una perra que parece que a veces nos habla. Que cuando quiere nos señala con el hocico lo que quiere y nunca nadie le enseñó a señalar nada. Que hay un código con la perra que a pesar de que no habla, yo muchas veces me doy cuenta que ella en el ladrido se desespera por hablarnos. Y yo empiezo, y todos, la familia, empezamos a identificar sus ladridos. Pero yo digo muchas veces, esto es increíble. Una perra. ¿Por qué no somos solamente nosotros? Pero hay una perra que parece que ha sido puesta para hacernos un poco más felices. Pero que no tiene conciencia como yo tengo. Porque la perra no ora. Y yo sí puedo orar. ¿Y por qué? Porque evidentemente hay algo, entre comillas, algo de verdadero que tiene la Biblia, que la naturaleza ha sido puesta a nuestra sujeción. Y Dios nos dio a nosotros algo que la naturaleza no tiene. Algo que es parecido a Él. ¿Y qué es lo parecido que tenemos a Dios? Que un poco tienen los animales también. Porque todo ha sido creado en la imagen de Dios. Pero nosotros fuimos creados no en la imagen de Dios, sino con la imagen de Dios. Y nosotros somos seres relacionales. Y yo no sé lo que es Dios. Pero sé que si pruebo relacionarme con Él, Él se relaciona conmigo. Ese creador de todo el universo, que no puedo entender, pero que se hace chiquito y se rebaja a la altura de mi persona en la persona de Jesús, para que yo entienda que su grandeza no debiera abrumarme, sino me debiera hacer sentir seguro. Y por eso la Biblia, esto lo entendieron los apóstoles, decía, Él es el resplandor, hablando de Jesús, decía, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Es la misma imagen de su sustancia. En Jesús está concentrado Dios. Y si yo comienzo a relacionarme con Jesús, puedo experimentar el poder de Dios en mi vida, del Dios que creó el universo. Y mis problemas que hoy me abruman, se los entrego a Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y cuando creo eso, entonces adoro.
No puedo dejar de adorar a quien es tan grande y me ha elegido a pesar de mis problemas. Y me ha dado libertad como microbio para separarme incluso de su persona. Y aunque me dio la libertad de separarme de Él como persona, Él ha hecho un plan para que yo vuelva a verlo a Él como realmente es y que los sentimientos no me engañen más con respecto a la realidad. Y por eso ese Dios, que es un Dios que es luz, las tinieblas no pueden sobre Él, el pecado no puede sobre Él. Dios no va a perder, Dios va a vencer y va a vencer plenamente. Si Dios no venciera plenamente, no sería Dios. Y ahora Dios me muestra que Él vence plenamente en la persona de ¿quién? En la persona de Jesús. Y ahora te hago una pregunta. ¿Qué vino a mostrar Jesús? Jesús vino a mostrar solamente una cosa. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. ¿Qué vino a mostrar Jesús? Amor. Nadie puede negar la realidad de Jesús en el sentido de que es eficiente. Supongan que todos somos ateos acá. Supónganse que todos somos ateos. Y decimos, como somos ateos, aunque yo sé que los ateos tienen valores morales, pero como todos somos ateos y no hay Dios, entonces si no hay Dios, ¿qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Es todo muy relativo. Entonces vamos ahora, como somos todos ateos, ¿qué les parece si adulteramos todos? Y con esto no estoy diciendo que los ateos adulteran. Pero supónganse que como somos todos ateos, vamos a adulterar todos. ¿Qué resultados vamos a ver de ese adulterio en este grupo? ¿Vamos a ser más felices? Alguno puede pensar que sí. Pero la vida muestra que si tú adulteras, siempre hay alguien herido y que nadie va a ser más feliz. ¿O no? ¿Estoy equivocado o no? O sea, el adulterio trae infelicidad. Por más que yo sea ateo, si yo soy adúltero, me trae infelicidad. Por más que sea creyente, si adultero, me trae infelicidad. No pasa por ser ateo o no ser ateo, pasa porque hay algo, hay un orden en que está construido el universo y ese orden se llama imagen de Dios. Todo el orden del universo está construido en los principios de la persona que creó este universo. Y entonces cuando yo voy en contra de eso, eso va en contra de mí. Y por eso, ¿qué es el pecado? El pecado no es hacer cosas malas, el pecado es ir en contra de mí mismo. ¿Por qué a Dios no le gusta el pecado? Dios no es que no le gusta el pecado porque es una ley que dijo, voy a tirar unos mandamientos para probar la fe de la gente. Sino que Dios no le gusta el pecado porque el pecado me destruye. Y como Él me creó para relacionarse conmigo, entonces Él no quiere algo que destruye la relación que yo tengo con Él. Pero no es que Dios tiene miedo del pecado, si el pecado a Él no lo vence. Lo que a Dios no le gusta es la estupidez que crea el pecado en nuestra mente, que no nos hace ver la realidad como realmente es. Y nos enferma. Ahora, yo no sé por qué un Dios tan grande que creó todas las galaxias, que creó mundos que deben estar habitados, dice que por cada sistema solar, en cada galaxia hay por lo menos 6.000 billones de planetas que podrían ser habitados. O 6.000 millones, no me acuerdo ahora bien. De todas maneras, el número es grande. ¿Y Dios por qué se interesa en mí? Eso es increíble. ¿Pero por qué es increíble? Eso me da la razón de creer. ¿Cómo lo voy a experimentar? No es entendiéndolo, es probándolo. Es probando a Dios. La gran calamidad de la iglesia cristiana y de la iglesia de Forest City, que somos nosotros aquí, es que nosotros hemos confundido a Dios con una iglesia.
hemos confundido a Dios con un credo. Hemos confundido incluso a Dios con una ley, cuando Dios es un ser relacional que quiere experimentar, que nosotros experimentemos su presencia en nuestra vida. Hasta que tú y yo no experimentamos la presencia de Dios en nuestra vida, estamos como el yin y el yang. Creemos que el mal es tan poderoso como el bien. Entonces nos estamos cuidando, con miedo. ¿Vieron esas iglesias con miedo a que entre el mundo a la iglesia? Si las tinieblas no pueden con la luz. Ahora, iglesia, si la iglesia es tu centro y no es Cristo, entonces sí ten miedo. Satanás no solamente tiene miedo de Dios, tiene pavor de Dios. Y cuando Jesús se hizo hombre y se hizo chiquito y se disfrazó en la persona de un humilde carpintero, Jesús iba y se enfrentaba con los demonios. ¿Y qué pasaba con los demonios? Salían corriendo y le pedían permiso. Pero nosotros no creemos eso. Le hemos dado a Satanás una grandeza tan grande y muchas veces en las iglesias hablamos más de Satanás que hablamos del poder de Dios. Y por eso cuando estudiamos profecía hablamos más de las denominaciones que creemos que están equivocadas antes del Cristo que presenta la profecía. No tenemos que tener miedo del mal. Nosotros hemos sido elegidos y estamos con Dios y Dios es vencedor. Y por lo tanto nosotros vamos a vencer con Dios. No tenemos que tener miedo de la gente que está con el diablo si es que yo estoy con Cristo. Porque la gente que está con el diablo, que se la arreglen ellos. Ahora yo, si estoy con Cristo, Dios me ha llamado a mí para llevarles a Cristo a aquellos que están con el diablo. Pero no podemos tener miedo, porque si tenemos miedo estamos negando el poder de Cristo. Estamos negando lo que Cristo vino a hacer, que es mostrarnos al gran Dios todopoderoso, comprimido o concentrado en un humilde carpintero. Jeremías 9:24 dice: pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Si hay algo que tú y yo nos debemos jactar, es en conocer. Y ese conocer no es en definir a Dios. Porque, ¿saben qué? Cuando vemos la grandeza de Dios y vemos que después en las iglesias se pelean diciendo, no, porque ese dijo que Dios no cree en la Trinidad. Porque la Trinidad es la definición de esto. Y se empiezan a pelear y se empiezan a decir, tú no crees así, así por lo tanto tú no eres hijo de Dios. ¡Qué tontera, qué estupideces esas peleas teológicas! Perdonen que hable tan claro. Pero ante la grandeza de Dios, nos estamos peleando si cree así, si no cree así. Acá dice, en esto debe alabarse. Conocer significa en la Biblia, en el hebreo, dice aquel que me experimenta, aquel que tiene una relación íntima conmigo. Es en eso que te tienes que jactar, no en definirme. Ninguna definición de Dios lo define. Dios es más grande que las definiciones que hacemos de Él. Ahora pregunto, ¿por qué entonces hacemos credos en las iglesias? Y si tú no crees como yo creo, entonces te tengo que echar o te tengo que declarar hereje. Qué chiquitos, ahí muestra que no nos hemos encontrado con el Dios concentrado que se manifestó en Jesús. Porque nunca vamos a ver a Jesús haciendo definiciones acerca de la vida, sino que vemos a Jesús viviendo la vida abundante para ser ejemplo de nosotros y nosotros vivirla. Una vida basada en el amor. Y por eso ante la grandeza de Dios, la única respuesta es la fe. La fe nos permite ver las cosas como realmente son cuando Dios está en el control.
Y yo no sé con qué carga viniste hoy aquí a la iglesia. Yo no sé cuál es el problema que te está abrumando. Yo tengo muchos. Y continuamente las distracciones de la vida me llevan a olvidarme de la persona que me llamó, que me eligió y que me salvó. Y cuando quito mi vista de los ojos de Él, o de la persona de Él, cuando mi experiencia llega a ser una experiencia con una iglesia, pero no una experiencia con el Dios Todopoderoso, los problemas me comienzan a vencer y a abrumar, la ansiedad comienza a venir en mi vida y hasta llega la enfermedad. Hoy quiero invitarte a que pongamos nuestra vista en el Dios Todopoderoso y que nos relacionemos con Él como Él es. Quiero leerte unos pasajes para terminar. Jeremías 16 dice, no hay nadie como tú, oh Señor. Grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie. Y yo sé que hay personas que, por ejemplo, cuando están escuchando esto, es como que están así, como que no les va ni le viene. Y no te estoy criticando. Pero ¿sabes por qué no te va ni te viene? Porque tu cabeza tiene tanto ruido de las cosas que están pasando aquí en este mundo, que ya esto para ti es una teoría. Yo sé que hay personas, por ejemplo, que están más preocupadas por si la iglesia crece o si la iglesia no crece, por si los diezmos alcanzan, si los diezmos no alcanzan, si las ofrendas alcanzan. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Si así pensamos, cerremos la iglesia, porque entonces esto es un juego. Porque esta iglesia no nos pertenece. Esta iglesia le pertenece ¿a quién? Al Dios Todopoderoso, creador del universo, que creó las galaxias y que hace que nosotros seamos un granito de arena y mucho más chiquito que eso en medio de todo este universo. Pero así todo se interesa con nosotros para un poco de su poder. Es pleno para hacer una gran reforma. Si nosotros pudiéramos creer quién es Dios y dejáramos que ese Dios tan siquiera nos llene un poquito de Él, revolucionaríamos al mundo. Pero estamos preocupados en las iglesias con cosas que no son Dios. Hemos hecho de la iglesia una cultura que nos hace bien para nuestro orgullo, que justamente alimenta el peor pecado que tenemos. ¿Y cuál es el peor pecado? Sentirnos que somos algo y que no necesitamos de la salvación de aquel todopoderoso que creó las galaxias. O creer que ese Dios que creó las galaxias está esperando que nosotros nos portemos bien para aceptarnos. Quiero decirte algo, ese Dios que creó las galaxias, todo lo que ha hecho por nosotros está basado en el amor y en una palabra. Y esa palabra se llama perdón. Y por eso tu pecado no le hace mal a Dios. Es demasiado grande Dios para que le haga mal tu pecado. Tu pecado te hace mal a ti, porque te confunde con respecto a Dios. Y si tu pecado le trae una tristeza a Dios, porque Dios dice, yo he hecho tanto por ti y todavía dudas. Pero así todo, Dios te sigue amando, te seguirá amando hasta cumplir su propósito en ti. Primero de Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo.
Justamente el poder de Dios se manifiesta en la creencia, cuando yo creo lo que Él realmente es. Pero yo limito el poder de Dios en mi realidad interna cuando mi fe no se aferra a lo que Él es, sino que simplemente hago que mi fe se aferre a las cosas que yo veo y no a lo que Él dice y cómo se manifiesta en mi vida. Y es por eso que hay tan poco poder en las iglesias, porque no tenemos una realidad interna en nuestra vida que está conectada con la realidad de Dios. Nuestra poca fe, nuestra incredulidad hace que no tengamos poder. ¿Qué te parece si empiezas a probar con Dios? ¿Qué te parece si empiezas a adorarlo en la intimidad de tu casa cada mañana, donde nadie te ve? ¿Qué te parece si cada mañana adoras y le dices, Señor, tócame con un poco de ti para que yo sea llenado todo? En la medida que tú le des permiso a Dios en tu vida, una pizca de Dios será suficiente para hacerte poderoso e invencible en Él. Clama y grita de júbilo, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Isaías 12:6. Cuando yo comprendí esto, me di cuenta que mi pastorado tiene que ser diferente. Y yo no sé, cuando se acuerdan, hace 3 años vine a esta iglesia, no sé para qué ustedes piensan que Dios me trajo acá o para qué vine. Pero hoy quiero decirles que yo no vine para hacer crecer la iglesia de Forest City. No vine para que aumenten las ofrendas y los diezmos, sino que vine para crecer junto con ustedes. Pero para crecer en el conocimiento de Dios, del Dios verdadero. Y que la iglesia de Forest City deje de ser una iglesia y se transforme en un movimiento. En donde los que vengamos, no vengamos simplemente a cumplir responsabilidades en una iglesia, sino que vengamos a adorar al Dios al cual decidimos creer. Y alguien puede decir que lo que voy a decir va a ser orgulloso, pero ¿saben qué? Yo vine a reformar la iglesia de Forest City. Alguien puede decir, ¿y quién eres tú? No sé. Alguien que aceptó el llamado de Dios, porque quiero decirte que Dios te llamó también a ti para reformar la iglesia de Forest City. Si tú no lo quieres, es cuestión tuya. Pero todos hemos sido llamados a ser reformadores. El gran problema es que tenemos miedo. Tenemos miedo porque el pecado llenó nuestra mente y pensamos que el mal y el bien entonces están al mismo nivel. Entonces, cuando no queremos quedar mal con el pastor a veces porque tenemos miedo de que el pastor, a ver si después usa su poder para tirarnos abajo, no queremos quedar mal con el jefe y decir aquello que tenemos que decir porque tenemos miedo que el jefe nos quite el trabajo. Y entonces estamos llenos de miedo y de incredulidad. No, Dios nos llamó a reformar el mundo, pero vamos a reformar el mundo si empezamos a reformar Forest City. Y debemos dejar de temer a los hombres. Debemos creer en ese Dios que ha creado las galaxias y que no pueden las tinieblas con Él. La luz no puede ser vencida por las tinieblas. Y por eso cambié las palabras de este versículo y lo leeríamos así: clama y grita de júbilo, habitante de Forest City, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Que el Santo de Israel sea grande en Forest City. Vamos a darle permiso para que se manifieste en nuestra vida. Y vamos a ser invencibles porque Él es invencible. Vamos a ser valientes en Él. Y las tinieblas no podrán nunca con la luz. Que Dios te bendiga y que esa sea nuestra experiencia.